Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este tiempo, a este devocional, a este tiempo con el Señor. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Les damos gracias a Dios por el privilegio, el honor, la grande bendición que Él nos da una vez más de poder estar aquí. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, bienvenidos, Dios les bendiga. Por favor, no se les olvide compartir el video. Nuestros hermanos que están conectados, compártanlo por favor, para que más personas sean bendecidas con esta transmisión, sean bendecidas con esta palabra. Amén. Dios les bendiga, bienvenidos, saludos a todos. Reciban un saludo del hermano Miguel, aquí está nuestro hermano Miguel. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Le damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí. Como siempre lo decimos, es Dios, y hoy estamos de visita en casa de una hermana Gaby, que nos abre las puertas. Es un privilegio, están hermanas y hermanos aquí de visita. Saludos a Maribel, a Darío, que nos visita por primera vez. Es una bendición. A Marcela, a Caro, a Rogelio, que no habíamos podido verlo, pero gracias a Dios aquí está. Y estamos reunidos, gracias a Dios, solamente para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para exaltar su nombre, adorarlo, bendecirlo, y con este gran privilegio de predicar su palabra. Es algo que no merecemos, pero por su amor, por su misericordia estamos aquí, y hoy le queremos decir a Dios gracias, que lo amamos y que le damos por esta oportunidad. Nuevamente le damos la gloria y la honra. Aquí reconocemos, como siempre, que el único que brilla es Jesucristo y su precioso Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos, así es. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, hermanos. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos, hermano, a iniciar con un tiempo, amén, con la palabra de Dios. Vamos a iniciar, vamos a dar un tiempo, hermano, para que vayas por tu Biblia, para que tomes tu Biblia, tomes tu libreta, amén. Si te gusta anotar las citas bíblicas, para que puedas escuchar la palabra de Dios. Si hay algo que a lo mejor no se te fue, puedes volver a repetir la transmisión. O si en algún momento, hermano, nosotros decimos algo o decimos una cita bíblica, por favor, ahí coméntalo en la transmisión, pon un comentario, hermano, y al final vamos a estar viendo los comentarios. O también hay hermanos y hermanas que nos apoyan para también orientarte si no notarse una cita bíblica. Queremos que seas bendecido, no solamente queremos que nos escuches, sino que también vayas a la palabra, vayas a la Biblia y corrobores lo que te estamos hablando, amén. Así que en esta tarde, hermano, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que sea Él bendiciendo nuestra vida, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que sea Él poniendo su presencia en nuestras vidas, que sea poniendo su Espíritu Santo en nuestros corazones, amén. Inclina tu rostro, hermano, cierra tus ojos ahí en tu lugar, y vamos a pedirle al Señor. Padre Celestial, Señor, en esta hora, bendito Dios de la gloria, Señor, te rogamos, bendito Dios, te suplicamos, Padre eterno, que te muevas, Dios, a misericordia, que te glorifiques, Padre, en este tiempo, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu favor, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, que nos des de tu amor, Señor, Padre. Que seas tú hablando, Señor, bendito Dios, a nuestro corazón, a nuestra vida, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Quita todo estorbo, bendito Dios, todo pensamiento, Señor, todo espíritu contrario a lo tuyo, Señor. Deséchalo, Señor, de nuestras vidas, Padre, de aquellos que escuchan, bendito Dios, toda interrupción, bendito Señor, bendito Dios, toda distracción, en el nombre de Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos de tu unción, de tu presencia, bendito Dios, Señor. Acuérdate que somos polvo, que no somos nada, Señor, que necesitamos de tu Espíritu Santo para poder leer tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, te adoramos. En esta tarde, Señor, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Tuya es la honra y la gloria, Señor. Tuya es nuestra alabanza, Señor. ¿Cómo no adorarte, Padre? ¿Cómo no agradecerte, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Padre?
ponemos este tiempo en tus manos, bendícelo en el nombre de Jesús, limpia nuestra vida, Señor, limpia todo nuestro ser y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Mi hermano Miguel va a estar empezando. Vamos a seguir, hermano, en las obras de la carne. El capítulo número 7 vamos a ver lo que son las herejías y las envidias. Amén. Dios les bendiga. Sí, es el tema 7, la parte número 7. Vamos a leer el Gálatas capítulo 5. Versículo 16, dice la palabra de Dios, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, como que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y hoy vamos a ver herejías y envidias. Herejías y envidias. Estamos compartiendo cada día de la semana, bueno, lunes, miércoles y viernes. Vamos en el número 7, estamos desglosando las obras de la carne, que tengo que hacer una referencia a eso, una aclaración importante, que cuando una persona llega a Cristo, pues llegan las obras de la carne, porque normalmente así está el mundo. Pero tampoco cuando llegan no es porque estén endemoniados. Mucha gente que ve un borracho en muchos lugares, en iglesias y demás, que según cristianos comentan que es que esa persona que está borracha está endemoniada, hay que reprenderle demonio. Si está drogado, hay que reprenderle demonio. Si está en fornicación, hay que reprenderle demonio. No, dice la palabra de Dios, y en el versículo 17, en el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, y ahí da una lista de obras de la carne, y dice, semejantes a estas cosas, al final, como ya os lo he dicho antes, en el 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahorita vamos a ver herejías y envidias. Vamos a empezar con las herejías. Damos la definición del diccionario de la lengua académica, del lenguaje en español, el diccionario de la lengua en español, el diccionario académico, y quiero leerles esta definición de herejías, que también comento la traducción de Dios habla hoy, como la versión que me gusta mucho, que usan los católicos. Habla de herejías y son la traducción en esa versión de la palabra de Dios es partidismos. Dice, idea o conjuntos de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa, que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas, especialmente en la Iglesia católica. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, bueno, los diccionarios bíblicos. Se refiere a una teoría o creencia religiosa que se niega al dogma establecido. Las autoridades religiosas no toleran una opinión contraria a la que han venido mostrando a sus seguidores, por lo que produce una situación de conflicto. Como podemos ver, aquí le llaman herejía a todo lo contrario que hacen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien claro, hermano Jesús. Nos han dicho herejes a nosotros, porque vamos en contra de los dogmas de la religiosidad, ¿sí? Vamos en contra de todo lo que
A Jesús le dijeron hereje. Recuerdo la escritura en Mateo, o también está en Lucas, cuando estaba con el sumo sacerdote, con Caifás, cuando él dijo, le dicen que si eres rey. Bueno, varias cosas que le comentaron, no quiero enfocarme tanto en eso, pero le dijeron, blasfemia ha dicho, ¿no? Ha blasfemado en contra de Dios. Y todo eso, cuando dicen que tú blasfemas, también es una herejía. Supuestamente la blasfemia es una ofensa a Dios, pero también le llaman blasfemia a la herejía cuando tú vas en contra de los dogmas de una iglesia o de una idea, de una autoridad religiosa que no toleran una opinión contraria a la que se ha venido mostrando, a una costumbre, a una enseñanza, algo que está ya bien establecido por un ministerio, por unos fundadores, por ejemplo en este caso en la religión católica, les llaman herejes cuando no hacen lo que los sacerdotes les comentan, lo que dicen. A mucha gente le llaman herejes ahí cuando, por ejemplo, una persona me tocó compartirle a mi familia que es católica, cuando yo me convertí les hablé de las falsas, de las imágenes, y después me enteré que estaban comentando que ya me había yo desviado de la verdad y que yo era un hereje, ¿no? Entonces, que yo tenía peligro. Pero esa es la religiosidad. Ese es por no seguir lo que es la palabra de Dios genuina, ¿no? Este libro que siempre les enseñamos. Te van a llamar hereje cuando tú vas en contra de toda esa religiosidad y de todos los dogmas y de todas las costumbres y las ideas que están bien establecidas en una religión, en un ministerio, en cualquier, se podría llamar reunión de donde supuestamente están adorando a Dios. En más religiones, también los musulmanes, te llegan los fariseos, le decían hereje a cualquier persona, ¿no? Porque no se apegaban a la ley del hombre, casi básicamente, ¿no, hermano Jesús? Y bueno, quiero leer nada más una escritura para empezar a desglosar este tema. En la palabra de Dios dice en Hechos 24:14, Hechos capítulo 24, versículo 14, dice la palabra de Dios: pero esto te confieso, que según el camino de ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pero dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. Entonces aquí está siendo muy claro, porque cuando tú sigues a Dios de verdad, una persona que tiene costumbres religiosas te va a llamar hereje. A lo contrario, aunque sea la misma palabra de Dios, y si tú predicas al Cristo vivo, a la doctrina de los apóstoles de Jesucristo, muchas maneras te van a llamar hereje, hermano. Amén, así es. Mira, y vamos a ver nuevamente el significado bíblico, hermanos. Dice que una herejía es una creencia o teoría controvertida o novedosa. Es algo que alguien, hermano, carnal, que no quiere someterse a la verdad, hermano, saca y sale. Ahorita tú puedes mirar, hermano, en el internet, en el Facebook, en el YouTube, mucha gente que sale y dice que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me dio un sueño, pero en realidad, hermano, no sabemos, hermano, si esa persona es cristiana, no sabemos su vida, pero lo que, hermano,
¿Cómo te das cuenta que una profecía, es un ejemplo para entrar en ese tema, una profecía, hermano, viene de Dios porque está pegada a la Biblia, todo es bíblico. Todo lo que dice la persona, hermano, no se equivoca, porque Dios no se equivoca. Dios es bien certero. Ves Mateo 24, Lucas 21, y Dios, todo lo que el Señor Jesucristo habló se está cumpliendo al pie de la letra, hermano. Yo me ponía a analizar el día de ayer, hermano Miguel, yo me ponía a analizar, hermano, ayer, cómo Dios es tan perfecto, y Dios, hermano, nos describe cómo estaría el mundo. ¿Cómo estaría yo? Hasta ayer, la verdad, me puse, eso es un comentario, a lo mejor fuera del tema, pero yo estaba viendo, revisando, hermano, las redes sociales y mirando, hermano, la injusticia que hay, hermano. La injusticia, los hombres, hermano, quitándoles las cosas a las personas, hombres, hermano, golpeando a ancianas, hombres, hermano, pensando que están bien, golpeando a gente que no tiene, que no está bien en sus facultades mentales. Tanta injusticia, hermano, pero el Señor Jesucristo, hermano, nos veía. El Señor Jesucristo miraba a la humanidad y decía: en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, y por causa de la maldad del hombre el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo, hermano, te das cuenta, hermano, que alguien se levanta y da una predicación o da una supuestamente profecía? Porque se apega a la Biblia, porque es bíblico, no es nada nuevo. Y la herejía, hermano, dice que es una creencia o teoría. Es una creencia o teoría contraria, controvertida, o novedosa. Un ejemplo, hermano, y ahorita yo te lo voy a confirmar y afirmar con la palabra de Dios, que las herejías, hermano, son destructivas. ¿Cómo te das cuenta que algo es una herejía? Porque destruye. Eso, no solamente, hermano, físicamente, pero espiritualmente, al que lo sigue, a la herejía, alguien saca una herejía, saca algo nuevo, una creencia nueva, un pensamiento nuevo, y lo dice que es bíblico, que viene de Dios, hermano, destruye a la gente. Hay un cantante supuestamente cristiano que se llama Marcos Witt, y él en un momento, hermano, decía, este hombre decía: es que yo voy a empezar en un camino nuevo. Ahora Dios me ha enseñado un camino nuevo. Empezó, hermano, a juntarse con líderes religiosos, hermano, de la Iglesia Católica, líderes, hermano, de otras personas, de otras religiones. Y Cristo no es una religión. Con esto no estoy diciendo que Cristo es una religión, pero el cristianismo, hermano, dice que no puede, hermano, la palabra de Dios, hermano, dice la palabra de Dios que no hay comunión, la luz con las tinieblas, en el ámbito doctrinal. Porque tú puedes, hermano, tener comunión con cualquier tipo de persona, pero en la doctrina el Señor, hermano, no comparte. El Señor no compartía la misma doctrina que los fariseos, que los saduceos. El Señor Jesucristo los reprendía y les decía la verdad en su cara. Y este hombre, hermano, religioso, supuestamente cristiano, Marcos Witt, empezó a decir: vamos a hacer una alianza, vamos a empezar en este camino, a caminar con estos líderes que sabemos, hermano, que son idólatras, sabemos, hermano, que están desviados, que no conocen la verdad, que enseñan otras cosas que la palabra de Dios no enseña. Entonces, esas son, hermano, las herejías que supuestamente alguien sale, hermano, y dice: no, pues Dios me ha dado algo nuevo, Dios me ha enseñado algo nuevo. No, hermano, la palabra de Dios nos enseña que no hay nada nuevo debajo del sol. La Biblia, hermano, es nuestra arma más poderosa. El Señor, lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, está aquí en la Biblia, está aquí en la palabra de Dios. No es necesario rebuscar, hermano, en otro lugar, no es necesario rebuscar en otras cosas, hermano. La palabra de Dios es bien clara. Las herejías, hermano, mira, con el comentario que yo te digo,
Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, mira. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Ves como una herejía, hermanos? Primeramente la meten encubiertamente, ya después la publican a la gente. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es lo que la palabra de Dios habla acerca de las herejías. Hay más citas bíblicas, amén, y ahora te voy a compartir un ejemplo, hermano, en el libro de Hechos, de un hombre, hermano, también que pensó que podía hacer algo en su propio pensamiento, pero no, hermano. Cuando algo viene de Dios, es bíblico. Cuando algo viene de Dios, hermano, no es como decía nuestro hermano Miguel, como veíamos, hermano, en el diccionario de la lengua española, se contradice con los dogmas de los hombres, pero no se contradice, hermano, la herejía, hermano, que los carnales sacan, se contradice con la Biblia. Pero como decía nuestro hermano Miguel, cuando nosotros hablamos la palabra y dicen que nosotros somos herejes porque se contradicen con sus dogmas, con sus pensamientos, no con la palabra, porque no te pueden refutar, hermano, lo que ellos dicen con la palabra de Dios. Amén, hermano. Así es. Sí, y quiero leer un poquito antes la escritura que estábamos viendo ahorita es Hechos 24:14. Quiero darle nuevamente lectura, pero un poquito antes para tener un poco más de amplio el entendimiento, la interpretación. Dice el 24:11, dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea que aquí no estaba cometiendo ninguna falta. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. No tenían manera de acusarlo, de hablar de lo que estaba haciendo aquí predicando. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, según lo que ellos dicen, según las cosas que están mal para ellos, aquí lo está explicando, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Lo que decía mi hermano Jesús, voy a leer el 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, podemos ver aquí la escritura, cómo acusaban a Pablo, y lo que decía mi hermano, Pablo estaba obedeciendo a Dios, estaba haciendo, no estaba profetizando cosas que no venían de la palabra de Dios, no estaba profetizando nada que Jesús no le haya enseñado, y aún así le decían que era una herejía. ¿Por qué? Porque esa es la religiosidad, es algo carnal, porque además se enojan y se molestan contra ti y caen hasta en agresiones. Caen porque llegan a meterlos a la prisión por predicar el evangelio, la verdad, cosa que muchos le llaman herejía a estas situaciones. Cuando comentaba yo de mi familia, y lo digo con mucho respeto,
porque me acuerdo, hermano Jesús, cómo se asombraron cuando les dije, ya soy cristiano. ¡Ay, no! Y, o sea, se espantaron y yo dije, no, pues qué tremendo. Y por ahí escuché el comentario que tenía que tener cuidado porque el cristianismo son herejes, es una herejía. Entonces tenemos que darnos cuenta bien, por eso son estos estudios, qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. No vamos a acomodar las cosas ni a tu manera ni a mi manera. No vamos a acomodar las cosas ni a la manera de la religión de los musulmanes, ni tampoco vamos a acomodar las cosas como lo dicen los judíos, ¿sí? Tampoco las vamos a acomodar como dicen los católicos, ¿sí? Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, a la manera en que su palabra está escrita. Por eso mi hermano Jesús hace énfasis de que si tú ves que nos equivocamos en algo, tal vez un versículo o no compartimos bien algo porque somos seres humanos imperfectos, pues recibimos en amor la reprensión o la corrección, porque no somos perfectos, pero créeme que no nos desviamos para nada de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo y los apóstoles, porque si no, entonces ya estaría siendo una herejía que nosotros estemos hablando de otras cosas que no glorifican a Dios. Y si lo profundizamos, entonces herejes son todos esos que no están caminando la palabra de Dios como es. Ahí sí podrían llamarse herejías, como dijo mi hermano, meten herejías destructoras a la iglesia, dice la escritura, herejías, meten cosas del hombre, manuales del hombre, interpretan cosas de hombre, y todo conforme el hombre lo piensa, conforme el hombre lo dice, conforme las costumbres de hace cientos o miles de años, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Esas son las herejías destructoras, porque si tú estudias la Biblia, la palabra de Dios, estés en la religión que estés, si Dios te alcanza, dice, miren, les voy a hacer un comentario. Un señor muy sabio, ya un señor de 84 años más o menos, lo puse a leer la Biblia que usan los católicos. El señor era un hombre sin vicios, estaba buscando a Dios, era un hombre piadoso, apartado del mundo, no salía de su casa, buscaba en oración a Dios, un hombre ya sabio, perfecto, llegando a la altura del varón perfecto, en santidad, en el temor de Dios. Y cuando leyó, él creía un poco todavía en las imágenes, porque eso le inculcaron de niños en la iglesia católica. Cuando leyó el libro de sabiduría en la Biblia que usan los católicos, y Baruch capítulo 6, dijo, ¿cómo es posible que engañen así a la gente? Si la misma Biblia católica lo dice, que no adoren imágenes. ¿Y cómo es posible que la gente no abra sus ojos? Sin tener que explicarle yo nada, sin tener que contender con él, sin tener que hablarle fuerte, sin tener que ofender, sin tener que... nada más en oración, enseñándole la misma Biblia. Ese hombre leyó la Biblia, tenía entendimiento, por supuesto, tienes que tener abierto el entendimiento para poder entender esto, porque si tú te aferras a algo, te afanas a algo que no dice la Biblia, que va en contra, entonces es una herejía. No tienes entendimiento, no tienes discernimiento, no tienes al Espíritu Santo, que es el que hace eso en tu vida. Y si tú sigues aferrado en algo que no dice la Biblia, herejía es, hermano Jesús. Amén, así es. Y quiero, hermano, compartirte este ejemplo. En el libro de Hechos, capítulo 8, hermano, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 8, del versículo 13.
había un hombre llamado Simón. Amén. Dice, también creyó Simón mismo, un hombre, hermano, que cuando llegaron los apóstoles, hermano, él les hacía competencia, pero también terminó creyendo. Dice, viéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Para que recibiesen el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, hermano. Nosotros, los cristianos, creemos en el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos. El Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, los que estaban en Samaria, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, ¿quién? Pedro y Juan, a quien los habían enviado, y recibían el Espíritu Santo por la imposición de manos. Dice, cuando vio Simón, este hombre, hermano, que se acababa de convertir, se bautizó. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí viene, hermano, cómo nace una herejía. Aquí viene, hermano, en este ejemplo, tú lo puedes leer todo el capítulo, porque este hombre estaba acostumbrado, hermano, a manejar todo con dinero. A manejar todo con dinero. A manejar todo según su concupiscencia, según su pensamiento de hombre. Dice, y diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y vemos, hermano, esta palabra, ahorita la seguimos leyendo, cómo en la actualidad, hermano, se han levantado tantas herejías. ¿Por qué? Por el dinero. Por el dinero. Todo, hermano, es por el dinero. Te predican, hermano, de algo, te hacen creer en algo, levantan una herejía, hermano, la sacan de contexto, la sacan de la Biblia, que no es bíblica, la sacan, hermano, te dicen, hasta te hace sentir mal si tú no das tu dinero, te mandan al infierno, te sacan del infierno, te vuelven a mandar al infierno, te vuelven a sacar y te vuelven a refundir al infierno, te mandan al lago de fuego, pero todo por el dinero. Este hombre, hermano, dice, Pedro le dijo, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermano, en este tiempo, muchas herejías de las que hay en la iglesia de hoy, es por el dinero, es por amor al dinero. Es porque esos hombres carnales, hermano, aman tanto el dinero que toman un versículo bíblico, lo trastornan, hermano, y hacen, hermano, levantan herejías. Cantidad de herejías que tú puedes ver, tú las conoces, hermano, tú sabes de qué te estoy hablando, porque no es algo oculto que nadie conozca. Dice la palabra de Dios en el 21, no tienes tu parte ni suerte de este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Las herejías, hermanos, vienen del corazón de un hombre perverso, de un hombre carnal. Gálatas lo está diciendo. Gálatas 5 viene de un hombre carnal, hombres que no oran, hombres que no buscan a Dios, hombres que están, hermanos, ahí en las redes sociales, ven, hermano, algo que les motiva y ya sacan una predicación. No lloran delante de Dios, no claman a Dios, Padre, dame palabra para tu pueblo, Señor, lléname de tu presencia. Se la pasan viendo en Netflix, hermano, ven algo bonito y ya sacan de una predicación, porque ya Dios me habló de eso, porque ya vieron mal acomodado algo y ya creen que Dios les habló ahí. No, hermano, no. Por eso hay tantas herejías. ¿Por qué no hay hombres, hermano, que sufran la palabra? ¿Por qué no hay hombres que sufran, que vayan a la intimidad a Dios, lloren por la palabra, amen a Dios, hermano, vivan en santidad? Aunque hermano, estén pasando por crisis económica, no están dispuestos, hermano, no están dispuestos a pagar un precio.
no están dispuestos a dar su vida, hermano, no están dispuestos, hermano, a padecer por el Evangelio. Y dice la palabra de Dios, arrepiéntete, dice en el 22, pues de esta tu maldad, ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahí sí rogaba. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos, dice, anunciaron el Evangelio. Cuando algo es una doctrina bíblica y no es una herejía, hermano, el poder de Dios se manifiesta. Vemos un ejemplo, hermano, que por la imposición de manos por los apóstoles, y ahorita te voy a explicar otra herejía que salió de ahí. Por la imposición de manos, hermano, de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Ahora hay una religión, hermano, que dice que solamente los puros apóstoles pueden imponer las manos y el Espíritu Santo les es dada. Esa es la religión, hermano, de los mormones. Esa secta diabólica de los mormones dice que solamente algunos de ellos pueden poner las manos, hermano, y dar el Espíritu Santo. No, hermano. Esas son herejías que se levantan, que trastornan la Biblia. Te digo que son hombres carnales. Gálatas lo dice, no vienen de hombres espirituales. Dice, por sus frutos los conoceréis, hermano. No, y luego no toman café, pero ¿qué tal le dicen a los congregantes que Dios les dijo que le dieran a sus esposas? Amén. Y ahí van corriendo y le dicen a la esposa que se meta ahí con el líder, y van y se meten. Fíjate qué engaño tan tremendo, ¿no? Qué herejía. Pero no toman café, porque dicen que es malo. Amén. ¿Ya terminaste esta parte? Sí, hermanos, este es un claro ejemplo de una herejía. Es un claro ejemplo, hermano, de una herejía. Pero hay muchas, pero no vienen de un espíritu, no vienen de algo espiritual, vienen de la carne. Amén. Sí, podemos enumerar, dijo, toda la noche, toda la herejía que han metido a las iglesias, ¿no? Y pues no acabaríamos, hermano. Sí, no acabaríamos. Ahora vamos a ir con la segunda obra de la carne de este día, de este tema, es las envidias. Algo que muchos no conocen, que no saben ni qué es, ¿verdad? Y hablo de los supuestos cristianos. Dice el diccionario de la lengua española, sentimiento de pesar o de recelo por el bien ajeno, o por creer que los otros gozan de mayor estima y consideración. Una persona que es envidiosa también tiene un complejo de inferioridad. Eso es el diccionario de la lengua española. La Biblia, los diccionarios bíblicos tienen varios ejemplos. Ahorita vamos a leer unas escrituras impresionante que ha pasado en la palabra de Dios, y son ejemplos. Pero aquí dice el diccionario bíblico, se refiere a los celos que se llegan a sentir por el éxito de alguien o la adquisición material de otra persona. La Biblia nos muestra cómo a Dios no le agrada esa actitud de la envidia. Una muestra es cuando Caín tuvo envidia de la ofrenda de Abel, que le presentó a Dios, ya que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Vamos a leer Génesis, ¿me ayudas, hermano? Génesis 4. Amén. Génesis 4 del versículo 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios así, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2 dice, después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Primero que nada, también la historia nos cuenta esta historia, y cuando la rebelión de Satanás contra Dios en el primer pecado universal, cuando el enemigo se quiso creer que era un querubín, se quiso creer como más que Dios, quiso llegar al trono de Dios por su soberbia, por su orgullo, pero porque quería ser como Dios por la envidia, ¿sí? Por la envidia, por los celos. Entonces, cuando en esta historia que nos leyó nuestro hermano, se puede ver un corazón sincero y puro para Dios y un corazón perverso, un corazón con envidia, porque podemos ver que Abel Abel era pastor de ovejas y lo hacía de todo corazón para Dios. Aquí lo dice muy clara la escritura que Dios agradó su ofrenda, y la de Caín no. ¿Qué pasó ahí? Por envidia mucha gente llega a matar, y esto estamos hablando en general, incluso en las iglesias en la actualidad. Hay mucha envidia porque que si oras ya te envidian, que si ayunas ya te envidian, que si lees la Biblia ya te envidian, que si ya traes un carro nuevo. Y es triste, y las personas que estén escuchando esto, que no son convertidas, que no conocen de Dios, pues tienen que escuchar estos temas para que se den cuenta que no vas a llegar como muchos pensando que en la iglesia todos son angelitos y que todos tienen alas. Déjame decirte que no. La verdad es que una de las cosas cuando llegas a Cristo es que Dios te empieza a pulir, y si no tienes un discipulado en el cual primero trabajen en las obras de la carne, lo que traes, en las concupiscencias que traes, no trabajan en ello, no te enseñan de las obras de la carne, estás descalificado, porque ¿cuántas obras de la carne hemos visto? Y en este caso las envidias, y la gente llega con ese sentimiento a la iglesia o con esas actitudes, y así se siguen y se ponen a servir a Dios así. Entonces, cuando llega una persona nueva a la iglesia, y que llega con un corazón sincero y genuino delante de Dios, y Dios le empieza a levantar al hermanito, a la hermanita, para usarlo, porque ve su corazón como el de Abel, que lo hace sinceramente para Dios y de verdad, toda la bola de carnales enanos que están alrededor van a brincar como maíz palomero. ¿Por qué? Por la envidia, por los celos, porque están llenos de las obras de la carne. Entonces, lo hemos visto una y mil veces en las iglesias. Es lamentable la condición de la iglesia actual. Es lamentable cómo los mismos supuestos pastores, supuestos líderes, envidian a una persona que se entrega a Dios de corazón. No pueden ver que el hermano ya ora más, o ayuna, o se está entregando a Dios, porque lo hacen a un lado, por envidia, hermano. Sí. ¿Por qué dicen, me va a comer el mandado? Porque es como, yo creo que las iglesias de ahora en la política son iguales, es lo mismo, porque además piensan que es un hueso que les van a quitar su hueso. Entonces, es lamentable la condición de la iglesia ahora, y es un tema bien profundo y muy fuerte, y ahorita voy a tocar otra escritura, pero aquí es un ejemplo claro. Dejas entrar la maldad a tu corazón, empiezas con celos,
con envidias, y vas a acabar como el diablo, altivo, soberbio, arrogante y caído, y eres candidato al infierno si no te arrepientes de verdad. Si tú empiezas a mirar en una iglesia que tú vas a ser un pastor, que tú vas a tener título y liderazgo, estás descalificado. Si tú como pastor piensas nada más en hacer números, en la grey, en que tu iglesia crezca, estás descalificado. No sirves para pastor, déjame decirte. Descalificado, porque entonces ya estás lleno de envidia, de avaricia y de celos, y ya estás caminando con el diablo en lugar de caminar con Dios, hermano Jesús. Amén, así es. Es triste, hermano, y lamentable, pero es la realidad. Como por la envidia, hermano, vemos tanto espectáculo, tantas luces, tanto humo, pero nada de espiritualidad. Pura fantasía. Es como de esos anillos y esclavas y cadenas que te venden allá donde tú sabes que eso es puro, no parece oro, pero no es oro. Así, hermano, así es, hermano, ahora lamentablemente el cristianismo de hoy. Luces, pantallas, humo, altares y mucho esplendor, pero nada de espiritualidad, nada. No les predican la santidad, no les hablan del arrepentimiento, no les dicen que tienen que nacer de nuevo. Todo es por envidia, todo, hermano, lo que se hace es por envidia. Todo, hermano, la envidia es, mientras tú estés, hermano, ahí, en el anonimato, mientras tú estés, hermano, en la carencia, mientras tú no tengas nada, el que te envidia está feliz. Pero nada más tú tienes algo, hermano, se llena de envidia. Proverbios describe qué es la envidia. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, hermano, lo describe. Mira cómo los proverbios, hermano, hablan de la envidia. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible. Alguien que no tiene envidia tiene un corazón apacible. Es vida a la carne, mas la envidia es el carcoma de los huesos. Así estaba, hermano, Caín. Le carcomía por dentro la envidia. Se demudó su semblante. Lo vemos en Génesis. Se demudó su semblante. ¿Ves, hermano? Cuando alguien envidia a alguien, una persona envidia, un carnal envidia, hermano, un espiritual, su semblante cambia, se transforma, ya no es el mismo. Ya no es esa felicidad que ves cuando se miran, hermano, cuando se saludan, cuando se abrazan. Ya no es lo mismo, hermano, ya todo cambió. Dice la palabra de Dios también en Proverbios capítulo 23, 17, dice: no tenga tu corazón envidia. Es un hermano, es un consejo para nosotros, hermano, que buscamos la santidad. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Porque cuántos hemos visto, hermano, impíos y pecadores, hermano, bendecidos, supuestamente. ¿Cuántos hemos visto, hermano, impíos y pecadores, hermano, que tienen, hermano, pareciera que tienen todo? Pero dice la palabra de Dios: antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23, 17 una vez más dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. No mires a los pecadores si tienen o no tienen, tú no te tiene que importar. No tienes que tener envidia, tú no mires eso. Apenas estaba escuchando una predicación del hermano y dice: ¿por qué te afecta eso? Porque tus ojos no están ahí. Tus ojos tienen que estar en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Cuando tú tienes envidia, hermano, es porque tú estás mirando eso. Tus ojos no están en el Cristo. Cuando tú estás sintiendo envidia por los pecadores, ves, hermano, los pecadores prosperar, ves los pecadores, hermano, crecer, ves los pecadores, hermano, que todo les va bien, hermano. Eso solamente es por un tiempo. Cuando tú estás mirando, hermano, y tienes envidia de los pecadores, tus ojos no están en el autor y consumador de la fe, están en ellos. Dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Ya vimos que es el temor de Jehová, que no te importa, hermano, tú teme a Jehová, tú teme al Señor. Si tienes o no tienes gloria a Dios, tú persevera.
El Señor no te ha mandado a mirar si los demás tienen o no tienen, a envidiarlos, decir, mira, yo quisiera eso, ojalá yo tuviera también eso, ojalá yo estuviera. No, hermano, no sabes. No sabes ni siquiera de lo que estás pidiendo muchas veces. Una vez más, Proverbios capítulo 24, 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Cuántos supuestamente cristianos, hermano, carnales, tienen envidia de la gente impía, de la gente pecadora, hermano? Y quisiera estar ahí. Se sienten mal porque no nos invitan. Los ven, hermanos, suben sus fotos a las redes sociales y ya se sienten mal porque no los invitaron a la fiesta, porque no los invitaron a la convivencia, hermano. Es su carne, solamente tienen envidia, sus ojos están ahí, hermano. Pero Proverbio nos está diciendo, no tengas envidia de los hombres malos, no los mires, no los veas, no tengas envidia, déjalos, hermano, ni desees estar con ellos. Solamente eso dice Proverbios. Amén, hermano Miguel. Así es. Y bueno, pues podemos ver cómo la palabra de Dios nos habla. En Gálatas, pues estamos leyendo ese libro, estamos hablando de la envidia. Es algo que lamentablemente entra en el corazón de las personas que no son sinceras con Dios. En estas circunstancias, en la condición del hombre que no es genuino con Dios, puede haber muchos pecados. Pero si vemos una raíz o algo que genera más división, que genera más problemas en la iglesia, es de la envidia. Porque aquí, como pudimos ver antes, la historia de Caín y de Abel, empezó todo en un corazón perverso. Porque la persona siempre anhela lo de la otra persona cuando no puede hacer las cosas bien. Gente que ve triunfar o salir adelante a alguien más, cuando tiene un corazón dividido, un corazón envidioso, se llena de más pecados. Quiero explicar bien este punto con la historia de Saúl. ¿Puedes ayudarme cuando ya después cuando el rey Saúl le pide a David que toque el arpa para él? Era porque Saúl tenía demonio y David era conforme el corazón de Dios. Es una historia hermosa esta porque primero que nada el pueblo le pidió a Dios rey. Saúl empieza a desviarse, resumo la historia, y por ahí andaba un hombre que amaba a Dios y adoraba a Dios atrás donde nadie lo veía. Cuando este demonio venía a Saúl, le encontraron a una persona que era David y le mandaron a llamar. Entonces halló gracia delante de Dios, de Jehová. David le dio gracia con Saúl. Entonces ya más adelante, cuando cuando David tocaba el arpa para Saúl y se iba este espíritu, era porque desde ahí empieza algo hermoso en esta historia, porque lo hacía David de todo corazón para Dios y para honrar a su rey, porque lo respetaba. Ya Dios le estaba hablando a Saúl, ahí le estaba diciendo: arrepiéntete porque mira, te estoy hablando a través de un hijo mío que te está predicando, está cantando para ti, te está enseñando su corazón, un corazón limpio y puro. Dice en Salmos, ¿no? David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro. En las bienaventuranzas, Mateo 5 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces esta historia nos va llevando así hasta que
Es 16, ¿verdad, Sí, hermano? 16, 13, 14. Cuando, aunque mi hermano le dé lectura, por favor. Amén. Primero de Samuel, hermanos, 16, 14, vamos a leerlo. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Versículo 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Versículo 17: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es vidente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Versículo 19: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Versículo 21: y viendo David Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl lo envió a decirle a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Versículo 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Exacto, aquí vemos esta historia como halló gracia delante del rey, pero cuando tú hallas gracia delante de Dios, dice la palabra que te hace bien estar en paz hasta con tus enemigos. Pero eso es porque es un corazón genuino. Porque todos llegamos con cosas a los caminos de Dios: orgullo, soberbia, envidia, celos, todas las obras de la carne, si no es que todas. Pero ¿qué pasa cuando llegas a Dios sinceramente? Él empieza a cambiar tu vida. Y vamos a ver aquí adelante, nada más para ya concretar este momento de David y Saúl, para llegar a la profundidad de las envidias del tema. Dice, vamos al 18, 1 Samuel 18, no lo voy a leer todo, nada más voy a empezar desde el 7, versículo 7. Y cantaban las mujeres que pasaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y aquí empieza una guerra tremenda en el corazón de Saúl, pero podemos ver antes que Saúl se estaba desviando por su desobediencia. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Ya se empezaba a dar cuenta antes que David estaba teniendo éxito, estaba triunfando, pero porque David era un hombre conforme al corazón de Dios y todo lo hacía para Jehová de los ejércitos, con un corazón limpio y puro. Él no quería el reino, él ni lo pensó. David ni siquiera quería estar ahí, él no sabía que iba a ser rey. ¿Qué pasa en las iglesias de ahora? Dios va a levantar de esos hermanitos y hermanitas que nadie los conoce, que están sentados ahí donde nadie los ve, que no anhelan títulos, ni liderazgo, ni quieren estar en alabanza, ni buscan ser ujieres, porque se sienten indignos para tocar las cosas de Dios que son santas y puras. Aunque esos hermanitos y hermanitas están en santidad, no anhelan eso, porque dicen: Señor, soy inmerecedor siquiera de estar aquí en tu iglesia. Bueno, vamos al versículo 9. Y desde aquel día Saúl
no miró con buenos ojos a David, porque ya tenía envidia en su corazón. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, porque cuando Jehová estaba con él, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Ahora, la historia es como Saúl, por desobediente, por tener un corazón, hermano, envidioso, un corazón. Dios empezó a sacar todo lo que era Saúl en verdad, cuando le empezó a dar gracia a David delante del pueblo, en las guerras, las victorias y todo. Dice en el versículo 9: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Envidia. ¿Qué causa la envidia? Coraje. Y entonces ya Saúl empezó a hablar mal de David y conspiraba contra él. Pero ¿qué hacía? ¿Qué hacía David? Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. El espíritu llega, mira, cuando tú, es lo que quiero llegar, es a lo que quiero enfocarme. Hay hombres y mujeres de Dios que aman y temen a Dios de todo corazón, en todo el mundo, en todas las iglesias. Hay una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, que anhela celosamente la presencia de Dios y estar con Dios nada más. No busca títulos, no busca liderazgo, no busca nada. Y si Dios lo ponen a servir, sirve con un corazón inmerecedor de Dios y de todas sus cosas. Con manos santas llega y en su casa llora, y llora apartado él o ella, y diciendo: Dios, no te merezco. Pero cuando un hombre o una mujer miran con malos ojos a ese siervo de Dios, un espíritu enviado de parte de Jehová llega a ellos, a esos líderes, a esos hermanos, disquehermanos, a esas disquehermanas, a esas iglesias, a esos ministerios, a todos esos lados llega un espíritu de parte de Jehová. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a atacarlos, hermanos. ¿Pero qué hacen los hombres y mujeres de Dios? Para empezar, le cantan alabanzas a Dios, lo glorifican, y oran por esas almas. Y en el versículo 11 dice: ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen esos hombres carnales, envidiosos? Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Te van a atacar. Te van a querer clavar las lanzas contra la pared, te van a querer traspasar. Pero ¿sabes qué hace un hombre y una mujer de Dios? Evade, esquiva esas lanzas. ¿Cómo? En oración. ¿Cómo? Callado. Ahí tú vas a ver lo que es un hombre y una mujer de verdad. Y eso está pasando ahorita en las iglesias. Están llenos de envidia, están llenos de celos. Y dice en el versículo 12: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Bueno, ahorita en este tiempo ni siquiera se dan cuenta que Dios está con esos hombres y mujeres, porque piensan, esos Saúles piensan que Dios está con ellos.
Aquí por lo menos Saúl se dio cuenta que Jehová estaba con David, pero ahora es tan grande la mentira y el engaño que dicen que esos hombres y mujeres de Dios están desviados y los atacan, los condenan y conspiran contra ellos, y lo peor de todo es que están acarreando condenación para sus vidas por querer ahora sí que tocar y ofender a los hijos de Dios. Fíjate hasta dónde llega el pecado, que llega el espíritu inmundo de parte de Jehová a esa vida de esos hombres, se desvían, se apartan por completo de Dios, empiezan a atacar a esos hermanitos, a esas hermanitas que aman y temen a Dios de verdad, pero están acarreando condenación a sus vidas y van directo al infierno, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios se complace de sus hijos, de aquellos que lo aman y lo temen de verdad, y Dios los hace a un lado. Pero además acaban perdiéndose terriblemente esos hombres envidiosos y celosos que hasta duermen contigo, que hasta duermen, están en tu casa, que hasta te siguen por 2, 3, 4, 5, 10 años, los ves ahí y es que son tus amigos, pero por atrás son no más que unos hijos del diablo, hermano. Así es, hermano. Vemos toda la contraparte, hermano, de la envidia con David. David era un hombre manso, humilde, sencillo, que a pesar de que Saúl le tenía envidia, para David estar con Saúl, hermano, era algo, una bendición. No lo miraba de esa manera. Para Saúl era algo de envidia tenerlo ahí, porque sabía que Dios le daba más gracia que él. Pero para David, hermano, estar con Saúl, decía, yo estoy al lado del ungido de Jehová. Ese era su pensamiento. Y esto es lo que hace, hermano, el hombre espiritual es así. El hombre carnal, hermano, solamente está mirando si Dios tiene más favor con el otro o Dios le da a él. Hermano, es porque es su carne, anda en la carne. Proverbios, hermano, capítulo 27, 4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, dice, la ira y el furor, hermanos, están hermano, para darse un tiro. La ira, hermano, es tan difícil de soportar. Pero ¿quién podrá sostenerse, hermano, delante de la envidia? Cuando la envidia ya entra a tu corazón, hermano, ¿quién? Dice Proverbios, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Vamos a Eclesiastés, hermano. Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo, toda excelencia de obra, escucha, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia es vanidad y es aflicción de espíritu. Ya lo hemos visto, hermano. Pero mira, vamos a terminar con algo. De mi parte, yo voy a terminar con algo. Algo, hermano, que a lo mejor tú no habías mirado, no habías visto. Mateo 27. Mateo 27:15. ¿Hasta dónde lleva la envidia, hermano? ¿Hasta dónde lleva la envidia? Y yo cuando estaba leyendo este versículo, hermano, créeme que uno dice, no, pues es carne, es poquita carne. No, hermano, mira. Mateo capítulo 27:15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Quién lo había llevado delante de Pilato? A Cristo. Los envidiosos, los fariseos, todos, hermanos, los religiosos. Pero mira, dice el 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia, hermano, mira hasta dónde llega la envidia. Tú puedes decir, no, pues
carnita. Por eso Gálatas, a mi hermano Pablo les dice a los Gálatas, no provean para la carne, no provean. Manifiestas son las obras de la carne. Por favor, les dice, por favor no provean, anden en el Espíritu, oren, ayunen, busquen a Dios para que no entren en la carne. Porque ve, hermano, todos, hermanos, los carnales, todos, hermanos, los fariseos, todos aquellos hermanos religiosos, por envidia, entregaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo enseñaba doctrina, porque Cristo sanaba enfermos, porque la multitud lo seguía. Cristo hablaba, hermano, y la multitud, hermano, le hacía caso al Señor. La multitud escuchaba la voz de nuestro Señor Jesucristo, como tú estás escuchando hoy la palabra. Pero por envidia, hermano, los fariseos, los religiosos, lo entregaron a la cruz. No más por la envidia. Mira hasta dónde llega la envidia, hermano. Por eso, hermano, Gálatas nos dice y nos habla, hermano, nos exhorta, Pablo, no proveáis, y manifiestas son las obras de la carne. Te lo leo, hermano, para que medites. Dice Pablo, les dice a los Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo, hermano, estaba mirando, hermano, Pablo sabía esto, lo que yo te estoy compartiendo, hermano, sabía que, hermano, los fariseos, los religiosos, por envidia, habían entregado a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos por envidia, hermano, van a entregar, hermano, a la muerte a sus propios hermanos. Como el diablo que envidió a Dios y quería ser como Dios. Así es. Por envidia, ¿hasta dónde llega la envidia, hermano? Tú puedes decir los frutos de la carne. Tú puedes decir, manifiestas son las obras de la carne, son pequeñas. No, hermano. No, por eso, hermano, te invitamos a que andes en el Espíritu. Y si tú has sentido envidia, hermano, ¿quién no ha sentido envidia? De verdad, hermano, ¿quién no ha sentido envidia? Yo, en algún tiempo, hermano, yo miraba, hermano, a los impíos, a los pecadores, digo, esos hombres están bendecidos. Pero el Señor me muestra en su palabra y me dice, no los mires, mírame a mí, mírame. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador. Cristo me dice, mírame a mí, pon tus ojos en mí, deja de mirar a esos hombres que se los van a tragar los gusanos, se van a podrir igual que tú y que yo. Pero tenemos una esperanza, hermano. La envidia, hermano, pareciera algo insignificante, pequeño, pero mira, hermano Miguel. Sí, pues quiero ir rápido a esa escritura que dice mi hermano. También la palabra de Dios nos dice que nos cuidemos de esas personas. En el Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros normales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Primero ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas.
Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Y pueden estudiar y seguir el 19, pero donde yo quería enfocarme, leí un poco para que se dieran cuenta, porque mucha gente que llega al cristianismo, a los caminos de Dios, y empieza a ser probado, empieza a ver esto del mundo, de la gente que está en el mundo. Una vez una persona me dijo, ¿sabes qué? Tengo miedo de pasar lo que tú estás pasando. Yo no me entrego a Cristo porque yo te veo lo que padeces y has padecido, y tiene miedo quedarse sin dinero esa persona. Me lo dijo a mí. Pero fíjate cómo empieza todo, porque también hay envidia en uno. Aquí Asaf, el músico, era el músico de la alabanza del rey David, tuvo envidia, y lo dice en el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y en el versículo 18 dice, ciertamente, pero antes, el 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Le costó mucho trabajo entender y darse cuenta, pero al meterse con Dios, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Mucha gente quiere dejar las cosas de Dios por irse al mundo a trabajar, a afanarse. No estoy diciendo que sea malo el trabajo, pero es malo afanarse, malo querer hacer riquezas, malo querer volver a caminar como en el mundo y con Cristo. No puedes servir a dos amos, pero solamente en el santuario de Dios. Y no está hablando de su iglesia. No está hablando de que me voy a ir a la iglesia y me voy a ir a encerrar ahí, me voy a ir a meter y ahí Dios me va a revelar. Está hablando de que entres a la presencia íntima con el Padre Altísimo, con el Dios de las alturas. Cuando llegues en oración hasta su trono, hasta el reino de los cielos, es cuando te enseñaré cosas secretas y ocultas que no conoces. Jeremías 33:3. Solamente así es como Dios te va a enseñar. Claro que debes de congregarte en una iglesia sana, ¿sí? Pero también tienes que estar, como dice el versículo 18, al 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Solamente lo vas a comprender cuando entres a Dios en esa actitud, humillándote a Dios y reconociendo que también ves cosas del mundo, que deseas cosas del mundo, pero que no las quieres para tu vida porque son vanidad, hermano. Así es, hermanos. Qué hermosa palabra, hermano, el Señor hoy nos trae, que a lo mejor tú no te habías dado cuenta o yo no me había dado cuenta, pero el Espíritu Santo te está redarguyendo ahí. Y es hermoso, hermano, porque la verdad Dios trae esta palabra, ¿sabes por qué? Porque es necesario que dejemos todo eso, hermano, a un lado, nos santifiquemos, nos limpiemos, pongamos los ojos en el Señor, porque como, hermano, un envidioso o una envidiosa va a habitar en las moradas celestiales con el Señor. Pues no, si los mismos envidiosos, el diablo quiso ser como Dios, y los mismos envidiosos se entregaron a Jesús, ¿tú crees que vas a llegar al cielo así? No te engañes, hermano, no nos engañemos, así que vamos a entregarle eso al Señor, hermano. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, deja de envidiar, deja eso ya por la paz. Pídele perdón al Señor, humíllate, hermano, arrepiéntete, arrepintámonos. Tírate al piso, al suelo, dobla tus rodillas, clama al Señor y dile: Señor, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Mi hermano Miguel va a hacer una oración. Hermano, gracias a todos, hermanos y amigos, gracias por estar en este lugar, por estar con nosotros. Gracias a Dios. Sí. Asaf era el director de la alabanza de David, y miran qué nombre era David. Pecó, pero se humilló delante de Dios. Asaf pecó,
pensando, teniendo envidia de los arrogantes, de los del mundo, y por humildad y buscando a Dios de verdad, con un corazón limpio y puro, Dios le abrió los ojos y le vio el fin de ellos. Ciertamente los has puesto puestos en deslizaderos, o sea que van deslizándose al infierno y no lo saben. Por eso, dejemos las obras de la carne, vistámonos de las obras de la luz, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos del Espíritu Santo, llenémonos de Dios y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, las obras de la carne. Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos porque tú, Señor, te muevas de una manera poderosa en el pueblo tuyo, en tu iglesia, Señor. Padre, rompe todo aquello, Señor, si tú abres iglesia, Señor, nuevamente. Llévate todo lo que estorba, Señor. Llévate, limpia tu iglesia, Señor. Tú no puedes ser burlado, Señor. Sensibiliza los corazones, ábrelos, Señor. Tócalos, Padre. Dales entendimiento, Señor. Discernimiento, Padre Santo, para que puedan verte a ti, Señor. Que te miren a ti, Señor. Padre, te ruego por cada persona que vea esta transmisión, Señor, ahora y más adelante, Señor. Te suplico por sus almas, por sus vidas, Señor. Padre, si hay pecado en cada persona que esté viendo una transmisión, Señor, límpialos, Padre. Crea, oh Dios, en ellos un corazón limpio y puro y un espíritu recto los sustente, Padre Altísimo. Que puedan ser con un corazón conforme al de David, conforme al tuyo, Señor, te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a dejar, Señor, todo aquello que estorba para servirte y poder heredar una vida eterna, Señor. Manténnos, Señor. Preserva a tus siervos de caer en soberbia, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. No permitas, Padre, que vayamos a pensar, Señor, o ver con altivez, Señor, servir a tu mesa, Padre Santo. No merecemos nada, bendito Dios. Hoy te ruego por cada una de las personas. Gracias por la vida de mi hermano Jesús, por su vida, Señor, por la de su familia. Nos humillamos hoy delante de ti a rogarte y suplicarte, Señor, que podamos dejar todas las obras de la carne. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ponemos en tus manos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a todos. Por favor, compartan esa transmisión, compartan esta palabra para que más hermanos y amigos sean bendecidos con esta palabra. Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias, los amamos.